Muy buenos días a todos. Nuevamente nos encontramos por este medio para tener un tiempo de reflexión, meditación de la palabra de Dios. Hemos estado ya hace algún tiempo compartiendo la primera carta del apóstol Juan y hoy día nos corresponde ya el capítulo 4 a partir del verso 1 y dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu de Anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este tema es un tema muy importante, muy importante. Aquí nos está hablando sobre el tema espiritual, el tema de los espíritus, el tema de lo espiritual. Cuando conocemos a Dios, a nosotros se nos abre este mundo espiritual. Dios es espíritu. Es espíritu. Por lo tanto, es importante que captemos que todas las cosas de Dios vienen de esta esfera y se traducen, ¿no es cierto?, en lo material, en lo que nosotros tenemos aquí delante de nuestros ojos, esto tangible. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos discernimiento sobre lo espiritual, porque no todo lo espiritual es de Dios. No todo lo espiritual es de Dios. Existe lo espiritual que viene de Dios, pero también existe lo espiritual que no viene de Dios. Y si no viene de Dios, viene del enemigo de Dios, que también es un ser espiritual. El ser humano desde los orígenes, desde los comienzos, ha estado vinculado a lo espiritual. No es más que ver, ¿no es cierto?, las culturas antiguas de cómo los hombres invocaban primero el nombre de Dios, pero luego, en su estar perdido, en su no saber, en no tener claridad en este tema, empezaron a invocar nombres de dioses falsos y terminaron en culturas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Vemos nosotros la historia, ¿no es cierto?, en Canaán, como culturas que tenían falsos dioses y que caían en el tema del sacrificio de niños. Lo mismo ocurrió aquí en América. Nosotros, todas nuestras culturas ancestrales, todas, han estado involucradas en cultos abominables a Dios, que tienen que ver con el sacrificio de vidas de seres humanos y sobre todo de niños. Las culturas americanas estuvieron empapadas en eso. Tenemos que tener claridad, porque el estar perdido nos lleva a hacer el mal. Por lo tanto, es vital que nosotros podamos tener esta capacidad de poder discernir y probar a los espíritus. ¿Cómo podemos probar un espíritu? Si es de Dios o no es de Dios. Bueno, primero está la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da a nosotros la capacidad de discernir, de poder ver si lo que estamos escuchando, si lo que estamos leyendo, si el mensaje que viene de este mundo espiritual es de Dios o no es de Dios. La palabra de Dios es una norma, es un sedazo y es una herramienta poderosa para ver y poder tener discernimiento. También está, y esto es muy importante,
el contexto del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Porque en la iglesia también Dios le habla, principalmente de forma espiritual. Dios se revela dando dirección, dando visión, dando palabra, dando profecía. Y la palabra dice que justamente la palabra, el mensaje profético es para edificación de la iglesia. Por lo tanto, lo espiritual, este mensaje espiritual es muy importante, es para la edificación y por lo tanto debemos tener claridad en esto. En la iglesia existe el cuerpo de ancianos, existe el pastor, existen los profetas. Hay multitud de consejos para poder tener este discernimiento y justamente para probar a los espíritus. Así es que bueno, tenemos esta posibilidad en la iglesia de poder pedir consejo y ver, por ejemplo, si un sueño es de Dios o no es de Dios. Lo espiritual también se revela a través de los sueños. O si una visión o un sentir o una palabra que de repente escuchamos, una voz que se escucha, ¿es de Dios o no es de Dios? Y bueno, acá en el verso 2 nos dice, ¿no es cierto?, algo muy importante, que nosotros podemos conocer el Espíritu que es de Dios porque, primeramente, es un espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Jesucristo es hombre, como nosotros, con toda nuestra debilidad física, ¿no es cierto?, y emocional también, pero también es espíritu, con toda la fortaleza y poder del Espíritu de Dios en Él. Existe esa dualidad, ¿no?, en Él. Jesús es Dios hecho hombre. Y esto es lo grandioso, que a través de esta realidad, ¿no es cierto?, Jesús se puede identificar con nosotros, conociendo nuestro dolor, conociendo nuestra angustia, conociendo nuestra muchas veces incapacidad, ¿no? En los tiempos de Jesús esto era muy importante porque existía la tendencia de afirmar de que Jesucristo había sido un espíritu. Y hoy día también tenemos muchos cultos, ¿no es cierto?, muchas falsas religiones que dicen que Jesús, por otro lado, no fue hombre. O que Jesucristo también fue solo un hombre y que no fue Dios. El Islam dice que Jesús fue un profeta solamente. Los testigos de Jehová, los mormones reconocen a Jesús solamente como hombre y no como Dios. Y esto es un espíritu de error. Podemos nosotros identificar inmediatamente, de acuerdo a la palabra, que es un espíritu de error. Es una contradicción tremenda, ¿no? Gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios. Entonces, bueno, lo que está detrás, ¿no es cierto?, en el fondo de este error, de esta invitación a seguir un culto, una dirección equivocada, es justamente el enemigo de Dios, que se traduce en un espíritu, que es el espíritu de Anticristo. Negar la deidad de Jesucristo es algo que tiene origen, el enemigo de Dios. Y hay un espíritu específico que está orientado, ¿no es cierto?, entonces a promover estas falsedades, que es el espíritu de Anticristo. Finalmente, este espíritu que ya está en el mundo, que está operando en el mundo desde el principio, ¿no?,
desde el momento en que Jesús vino al mundo, este espíritu finalmente se va a manifestar a través de un hombre, una persona que va a también de alguna forma a encarnar todo lo que este espíritu significa. Y este hombre es conocido como el mismo anticristo, un gobernante mundial que va a establecer un señorío sobre la humanidad perdida, no sobre los creyentes, sino sobre el mundo perdido. Va a traer paz, prosperidad por 3 años y medio, y finalmente después de esos 3 años y medio, otros 3 años y medio de persecución a los creyentes que estén en ese momento en la tierra. Y eso es conocido como el período de la gran tribulación, donde hubo persecución como nunca se ha visto en la tierra. Así es que bueno, importante entonces estar preparados, tener este discernimiento, pedirle a Dios que nos dé espíritu y no creer cualquier cosa, evidentemente. Para eso Dios nos da esta palabra, este mensaje. Con esto termino entonces. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad.